Y acaban de terminar los Juegos Olímpicos, o por lo menos a nivel de fútbol masculino, porque pues España se ha proclamado campeón, pues en este caso el oro olímpico, y pues son muchas cosas las que me gustaría comentar. Primero que todo, quiero hablar más que nada, más que de lo que ha pasado pues con España, me gustaría comentar lo que ha pasado con Fermín. Y Fermín es un jugador que pues ya sabemos que pertenece al Barça y que es posiblemente uno de los jugadores más prometedores que hay en estos momentos. Yo sinceramente sí le he apoyado, pero siempre me quedó un poco consternado, un poco pues de manera inexplicable, un sentimiento de que no se le estaba poniendo a jugar lo suficiente, pero este festival de lesiones, en donde bueno pues Gavi estaba lesionado casi toda la temporada y de paso Pedri y De Jong también se lesionaron, pues ahí es cuando Xavi le empezó a utilizar un poco y vimos cómo tuvo una gran participación contra el Atlético de Madrid, contra un montón de equipos. Fermín empezó a destacar mucho y empezó a ser bastante usado. Y creo que ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta un poco, por lo menos yo personalmente, que Fermín posiblemente necesitaba un poco más de oportunidades, porque pues es un jugador con un potencial tremendo. A partir de allí, pues se siguió utilizando a Fermín, aunque no totalmente de titular. Y en esta propia Eurocopa hemos visto que no ha protagonizado pues con la titularidad. Pero ahora pues por lo que son estos juegos pues sí ha protagonizado. Y pues a consecuencia de esto pues hemos visto que el futbolista sí que se ha visto en la situación muy favorable de poder ser titular, y pues ni más ni menos que ha conseguido unos números fantásticos. 6 goles, como creo que son 5 goles y una asistencia para una producción de 6 goles en total. Y todo esto lo hace pues uno de los jugadores que más han destacado en el torneo. Y el hecho de que el Barça pues tenga un jugador pues digamos que de este calibre, creo que no es para menos y que te habla de un gran potencial. Y pues quiero hablar un poco de Fermín y lo que representa, y pues tal cual cómo podría ser utilizado hoy en día. Yo lo que quiero personalmente es que Fermín pues se quede, porque hemos sabido que en tiempos anteriores pues incluso ha sido cedido, tengo entendido, cuando todavía no había debutado con el Barça, pero pues se vio que Xavi ya desde el principio pues estaba muy al pendiente ya de los canteranos, porque fue precisamente él el que le llevó a la gira de hace un año y fue quien le debutó. Entonces Xavi estuvo muy inteligente ahí, posiblemente él ya veía pues ese potencial en lo que podía llegar a ser Fermín. Entonces pues él es el que le debutó y le empezó a usar, y no lo utilizó demasiado. Desconozco por qué, no sé si porque era un rol que no necesitaba o que no le parecía muy bien, o más bien porque no quería pues digamos que meterlo tan pronto pues cargarle una responsabilidad, ¿no? Porque entre todo pues quieras o no se está cargando un poco la responsabilidad sobre esta clase de jugadores, ¿no? Valde, Pedri, Gavi, pues ahora Lamine Yamal, vamos a ver si, bueno, Cubarsí definitivamente, por ahí está todavía Héctor Ford. O sea, hay muchos jugadores que están empezando que ya tienen el potencial para ser titulares, y que sería maravilloso, pero no se les pone, no porque no merezcan ser titular o porque a estos jugadores les falte talento, sino porque es muy pronto. Es muy pronto, tanto para su estado físico, porque son jugadores que, bueno, físicamente literalmente todavía están en desarrollo, por esto de tener 10 y tantos años, y al mismo tiempo son jugadores que les falta todavía formación futbolística. Y el problema es que si tienen, por ejemplo, unos 2 partidos y no los hacen bien, se pueden venir para abajo, o bien si empiezan a tener unos cuantos partidos buenos, una buena racha, pues puede pasar al revés, que lo hagan muy bien y que a partir de aquí tengan unas altas expectativas y que todos crean que van a dar un rendimiento muy arriba de lo común, y que a partir de allí pues todos crean que va a meter gol por jornada, y a ese paso lo vamos a quemar en la jornada 2. Entonces pues puede que sea como una manera de protegerlos. Yo lo que me creo es eso, porque no tiene mucho sentido que en un principio un entrenador le debute si al final no lo va a terminar utilizando, digamos que del todo más. Aunque yo lo que me creo es eso, que le confía en él, pero todavía no lo terminado de poner por todo esto, la formación, el tema de proteger a los jugadores, por la misma razón por la cual ahorita pondríamos a Lamine Yamal en el banquillo. No porque no sea bueno, porque es buenísimo, no porque le falte nivel, sino por una cuestión pues normal de, por una parte, refrescar el estado físico,
y por otra parte de pues no hacer que el jugador se pueda venir tan arriba fácilmente y que pues pueda experimentar también lo que sea el ser suplente y que pues pueda desarrollar también esa paciencia, ¿no? Porque quieras o no, un futbolista tiene que desarrollar eso, porque si nunca acepta el ser suplente se va a desesperar, va a irse a otros equipos y al final pues por desesperación puede ir a peores proyectos y siempre va a terminar siendo mal. Entonces, por la misma razón por la cual Lamine sería banquillo, yo creo que Fermín lo ha sido en estos momentos, solo que como Fermín lo ha sido, como Lamine ha sido todavía más determinante porque es buenísimo, yo diría que del mejor jugador sub-20 de todo el mundo, pues sí, se ha visto en la situación de poder ser titular, pero es un caso excepcional. No todos los casos deben ser realmente casos Pedri o casos Gavi. Realmente hay que recordar que los futbolistas que suelen ahora sí que debutar muy jóvenes y al mismo tiempo consolidarse tan jóvenes son casos excepcionales, y que realmente hay un jugador que todavía tarde un poco, pues no quiere decir que ese jugador sea necesariamente malo o que esté tardando, simplemente está yendo a su nivel normal. Solo que claro, como nos acostumbramos a ver a estos grandes jugadores, pues ahora nos lleva una sensación pues al revés, de que lo están haciendo mal o que están tardando, cuando no, siguen su ritmo normal. Pero bueno, respecto a esto, pues ahora Fermín como tal es un jugador que es un futbolista que yo le veo muchas características tanto de interior como de media punta, porque es un futbolista que por una parte tiene las cualidades clásicas del interior, que puede ser la calidad técnica, que es el buen manejo de balón, pero muchas de las cualidades más allá de simplemente un extremo, más que simplemente un interior, porque por ejemplo tiene eso de un interior y todo, pero yo creo que también tiene, por ejemplo, de casos de lo que podría llegar a ser un media punta, un poco la espontaneidad, un poco que el jugador tiene unos cuantos problemas para la toma de decisiones, que es un jugador que suele tomar el balón e irse inmediatamente hacia el ataque, no muy similar a muy tipo Iniesta en sus inicios, ¿no? Cuando todavía no era tan ordenado en lo que era su juego y pues se iba muy como a bayoneta calada al ataque. ¿Por qué? Pues porque claramente el jugador todavía no había dado su evolución, porque cabe aclarar que pese a que Iniesta es interior, o bueno, fue interior, realmente el futbolista empezó siendo igual, empezó siendo un mediapunta, no empezó siendo ya el interior que todos conocemos hoy. Iniesta empezó realmente siendo clásicamente lo que es un mediapunta. Y realmente creo que, no es directamente hasta la época de Guardiola, hasta que digamos que termina haciendo que se pueda reconvertir a lo que es la zona del interior, porque le daba una cierta formación. En este caso yo creo que Fermín es un poco como lo era en sus inicios, no en el sentido del mismo nivel, porque a ver, ser Iniesta es imposible, pero sí en el sentido de que es este jugador con esta naturaleza ofensiva y que es este jugador con esta naturaleza más de atacante que más que de constructor del propio juego. Entonces tanto por esto y por la calidad técnica y por ser un jugador que pues está más atento de la chispa, y que se ve claramente que la zona que suele buscar generalmente es la central, pues claramente se nota desde lo lejos que es un jugador que está hecho más que nada para lo que es ser media punta, y puede que incluso por eso no se le haya utilizado, aunque cuando han utilizado a Fermín se le ha utilizado como interior, realmente nunca se le ha utilizado como un media punta propiamente, y sino simplemente como un jugador pues que está ahí para lo que es lo que es para el interior, cuando el propio jugador juega más que nada de una especie de pseudo media punta, porque pese a que no es media punta pues siempre se va como por esas zonas. De hecho, de ahí que termina siendo tan determinante para el tema del ataque, que por ejemplo marque bastantes goles, porque se va al ataque y pues tiene naturaleza ofensiva. Por eso menciono que es más para mí un media punta que un interior. Y hablando de esto, pues Fermín yo le veo esas cualidades, le veo cualidad ofensiva más que de construcción. Es un jugador que claramente tiene calidad técnica, tiene golpeo de balón, tiene buena naturaleza ofensiva, le cuesta un poco el tema de la toma de decisiones, pero es un futbolista que para la determinación del ataque es bueno, tiene pegada. Es un jugador que también yo noto que es bastante intenso, ¿no? No es este clásico mediapunta, vamos a decir que tipo Joao Félix, que nada más es de estar por allá arriba y que le pasen balones y a ver qué sale, no.
es un jugador bastante sacrificado en la presión, es un jugador disciplinado tácticamente, que está al pendiente de su propia marca, de que está al pendiente de pues cuando lanzar la presión, no siempre lo hace bien, pero siempre está pendiente, y que es eso, que siempre te da un cambio de ritmo, o sea, un cambio de intensidad que necesitas muchas veces en esta clase de partidos que se te suelen atascar. Entonces tiene la actitud, tiene por supuesto cosas que mejorar, repito, como el tema de las decisiones, tal vez incluso el ser un poco más ordenado en su juego, aunque no menos cierto es que eso le cortaría ciertas alas, ¿no? En cuanto a la ofensividad, porque puede que el futbolista pues termine, al intentar ser ordenado, pues que termine perdiendo esa espontaneidad que a veces se necesita. Entonces yo no descartaría que, por ejemplo, un caso en donde digamos que por ejemplo Flick decida jugar en un 4-2-3-1, pues que por ejemplo Fermín detrás de Lewandowski y al lado con Lamine pues pueda llegar a ser una dupla bastante pues de bastante potencial. Incluso aunque por ejemplo jugara Rafinha, yo creo que seguiría una posición de bastante potencial. Entonces a mí me da mucha curiosidad cómo le van a utilizar, porque no lo puedes traspasar y mediáticamente te lincharían, y más cuando estás viendo que el jugador pues fue el mejor del torneo y que prácticamente, bueno, si España ha conseguido un oro olímpico, pero básicamente es gracias al estilo, a los jugadores, pero en parte no podemos negar pues la importancia que ha tenido este jugador particularmente. Entonces pues yo creo que el Barça pues hombre, obviamente tiene que quedarse con Fermín, y que el jugador pues tiene un futuro pues bastante prometedor. Yo sinceramente trataría de utilizarlo un poco más para lo que es el extremo, porque ya digo, siempre le han utilizado por esa zona propiamente de lo que es el interior, cuando realmente para mí es un extremo, no, un media punta. Lo han utilizado como interior cuando su naturaleza claramente es de media punta, y pues habrá que ver, y más en este periodo, ¿no? Donde ahora con Flick pues ya tenemos esa posición, y sí, donde ya tenemos más que nada esa posición, y ahora sí ya podemos ser más uso, porque tú dirás, bueno, pero en la época de Xavi pues no teníamos media punta, ¿no? O sea, era un 4-3-3, y ese 4-3-3 motivaba que hubiese solo interiores, ¿no? Entonces tú dices, bueno, va, pero ahora en esta época yo creo que sí, que se le podía explotar y se le podía sacar su máximo potencial allí, y vamos a ver en qué puede resultar, porque en un estilo tan ofensivo como lo es el de Flick, yo creo que el jugador podía encajar como anillo al dedo. No, que juegue en esa posición no quiere decir que va a terminar haciendo de Müller, porque Müller es un jugador más diversificado, un jugador que está más para, que no es especialista en ninguna cosa, pero destaca en muchas, y que te puede hacer trabajo defensivo, trabajo ofensivo, trabajo de segundo delantero. O sea, es un jugador diferente, pero en este caso pues hay de jugadores que juegan en esa posición, media puntas y media puntas, y yo creo que Fermín corresponde más a lo que es el perfil clásicamente natural que nosotros solemos entender. Entonces sí, yo me atrevería a decir que sí, el jugador pues debería quedarse, y yo creo que en un estilo de Flick pues sí que podría jugar como por esa posición, aunque también habrá que ver, porque para esa posición también no es cierto que puede jugar Pedri sí que ha tenido un poco más la suerte de reconvertirse a lo que es un interior, pero Pedri también inició con esa naturaleza de media punta. Ahí todavía puede jugar a Pedri, puede jugar incluso Dani Olmo, que lo acabamos de fichar, y hasta Gundogan, si tuviese que ser hasta creativo, podría estar jugar Gundogan, que Gundogan entre todo pues tiene bastante naturaleza también ofensiva. Entonces pues esto puede ser un problema, porque al final pues se puede ver obstruida su desarrollo, no sé cómo decirlo, su crecimiento por todos los jugadores que pueden jugar en esas posiciones. Entonces habrá que ver, pero es un poco yo lo que pienso de Fermín y cómo lo veo como un jugador claramente emergente que sí, que puede cumplir varios roles, puede jugar, incluso me da curiosidad si podría llegar a cumplir esa función de pseudo extremo que en su momento utilizó Xavi en la Supercopa de España. Entonces es un jugador que es polivalente, que tiene varias características tanto ofensivas como constructivas, que evidentemente no es ningún experto en defender, tristemente, cosa natural de los jugadores ofensivos por su naturaleza, que es un jugador sacrificado, implicado, que incluso es culé, que tiene tiempo incluso en la Masía, que yo evidentemente creo que no se debería de ceder, que se le debería dar un hueco sí o sí en la plantilla, pero que pues por la gran cantidad de jugadores que tenemos sí que se puede ver un poco obstruido. Entonces pues me da curiosidad cómo participará en este caso con Flick, porque si termina participando yo creo que este jugador definitivamente pues va a jugar y que va a ser de los jugadores más determinantes, y que en un caso así estaríamos ante pues un futbolista que
podría ser parte de la denominada nueva era. Entonces pues sí, yo pienso muy bien de este jugador y pues el ejemplo ha sido que pues estos olímpicos, ¿no? Que ha podido participar y cuando participa siendo titular, teniendo la confianza que hasta el momento solo había sido suplente y titular, bueno, suplente con muchos minutos, pero eso, simplemente un suplente, que cuando juega de titular y se le da el tiempo y la paciencia, pues, y por supuesto la posición, pues sí que el jugador termina destacando bastante. Entonces, pues un poco lo que quería destacar de Fermín, un poco sus números, su naturaleza y pues lo que ha la participación y la importancia que ha tenido en este verano, ¿no? Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción en mi canal principal, en el también yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.